Buenos días a todos. Espero que hayan amanecido muy bien, sin resaca, sin guayabo, después de ese gran cóctel de anoche, para iniciar este segundo día de jornada académica del 16º Congreso Colombiano de Derecho Concursal en homenaje al doctor Gustavo Cuberos Gómez. Extendemos un respetuoso saludo a los miembros del instituto, conferencistas, invitados especiales, funcionarios públicos, profesionales en general, estudiantes y participantes virtuales. Les agradecemos la asistencia tanto presencial como virtual de cada uno de ustedes y les agradecemos, por respeto a los conferencistas, a partir de este momento colocar sus teléfonos en silencio. De esta manera, doy paso al doctor Francisco Reyes Villamizar. Muy buenos días a todos, es un placer y un privilegio poderme dirigir a ustedes y particularmente lo es porque voy a presentar a dos extraordinarios conferencistas que van a iniciar la sesión de esta mañana, que han hecho un viaje largo para poder estar con nosotros. Primero tenemos al abogado Stephen Kargman, que es un destacado experto en reestructuraciones internacionales, viene trabajando con una gran experiencia en este asunto, ya representó también al gobierno de los Estados Unidos en muchas reestructuraciones de deuda corporativa, algunas de las más importantes, particularmente su área de especialidad está centrada esencialmente en mercados emergentes. Además fue asesor legal de la Junta de Control Financiero del Estado de Nueva York. El señor Kargman va a hacer una presentación sobre la eventual moratoria de la negociación de la deuda soberana. Y posteriormente, y es un gran privilegio para todos nosotros, tal vez es una de las primeras veces que tenemos en Colombia a una juez federal de Nueva York en materia de insolvencia. Es la señora Elizabeth Stong, que es abogada de la Universidad de Harvard, pero muy interesantemente, antes de estudiar Derecho en esa facultad de la Universidad de Harvard, también hizo un curso, se graduó inicialmente en Historia de la Ciencia. O sea que la señora Stong tiene un interés muy especial en esta clase de temas. Es en este momento juez federal de quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. Esta es una jurisdicción supremamente importante porque lleva muchos casos de insolvencia transfronteriza. Y además es expresidente de la Asociación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. También fue presidente del Comité de Relaciones Judiciales Internacionales de la Conferencia Nacional de Jueces de Bancarrota y además de todo es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Brooklyn. Entonces tenemos, repito, dos extraordinarios conferencistas, primero el señor Kargman y luego la juez Elizabeth Stong. Le voy a dar la palabra, por tanto, al señor Stephen Kargman, a quien le damos una bienvenida a Colombia. Muchas gracias. Buenos dias. It's a privilege to be speaking to you this morning. The last time I spoke at a conference of the Instituto was in August 2008 at the very kind invitation of my friend Herman Monroy, sitting up front. At that time, it was August 2009. At that time, the financial crisis, the global financial crisis was on everybody's mind. And here in Colombia, there was particular interest in the problems that our automotive industry was facing. So I was asked to discuss the bankruptcy case of Chrysler
and also provide an introduction to Chapter 11. And it was a much smaller gathering at that time. It's so exciting and heartening to see that the organization has grown so much in the intervening years. Now, today, I'm going to discuss sovereign debt. Of course, I'm very grateful to the president of the Institute, Luis Fernando Alvarado, and to my friend, former chief bankruptcy judge of the business court, Susan Hidvegi, for kindly inviting me to speak to you. As I said, I'm going to talk about sovereign debt. The presentation is basically in two parts. The first part, I was asked to provide a brief introduction to sovereign debt restructuring. So it'll be, as we might say, sovereign debt restructuring 101. I teach courses on sovereign debt restructuring, and they run a whole semester. We're going to try to do this in about 10 minutes. And then we'll turn to the current sovereign debt restructuring scene, and we'll discuss various countries like Venezuela, Argentina, and some countries outside of the region, such as Sri Lanka and Pakistan and Egypt. So without further ado, I'll get started on sovereign debt restructuring 101. Sovereign debt restructuring arises when a national government is facing financial distress. The restructuring can take place before a default or post-default. If it's before a default, we call that a preemptive restructuring, and sometimes that can be more orderly and efficient than if it's post-default. One of the main challenges in sovereign debt restructuring is that there's no clear legal roadmap for carrying out a sovereign debt restructuring. That's because there's no law for sovereign bankruptcy. Unlike for corporations or even for individuals, there is no sovereign debt bankruptcy law. So that presents some challenges right away. The sovereign does not have the benefit of a moratorium or a stay on collection efforts by its creditors. There's no majority voting to approve a plan and to bind dissenting creditors. And there's no mechanism for providing interim financing. In fact, and I'll talk about this in greater length, but the IMF, the International Monetary Fund, really becomes the provider of rescue financing. What this means in general is that most sovereign debt distress situations result in restructurings that take place out of court through informal negotiations between the creditors and the sovereign. Sometimes it's referred to as an ad hoc process. Now, sovereign debt is issued under various types of contracts. If it's a bank, there might be a loan agreement. If it's a issuance of bonds, which has become increasingly prevalent in recent years, it's under something like a bond indenture. But these different legal instruments can be governed by laws of different jurisdictions, especially if the sovereign is issuing debt in the foreign markets. So it's quite typical to see sovereign debt issuances governed by New York law or UK law.
And if there are investors from certain jurisdictions like Japan, it may be governed by Japanese law or German law if there are German investors. There's one twist on this, and I won't get into this case in any detail, but Greece, when it faced its financial distress starting in around 2010 as part of the Eurozone crisis, most of Greece's bonds, 90%, roughly speaking, of those bonds were governed by Greek law. So Greece had greater flexibility in the restructuring process because most of its bonds were not governed by New York or UK law. Of course, if the sovereign defaults on a payment, creditors can go to court and sue for non-payment. Por este impago. Y básicamente eso debe ser un caso legal bastante sencillo. El soberano me debe $100 y no me pagó, y por tanto yo debería poder obtener mi sentencia por $100 más los intereses. Y bueno, y si está gobernado por una ley foránea y es sujeto a una jurisdicción foránea, como por ejemplo puede ser la ley de Nueva York o el Tribunal de Nueva York, yo puedo ir al Tribunal de Nueva York y demandar y decir, mire, la República de Argentina, y puedo obtener una sentencia sobre esto. Y claro, es muy bueno poder tener una sentencia a la mano, pero a fin de cuentas es simplemente un pedazo de papel, y lo importante es poder hacer un recaudo sobre esa sentencia. Y en la situación de Argentina, por ejemplo, el impago de Argentina sobre su deuda soberana, como muchos de ustedes recuerdan, que esto sucedió a finales del 2001. De hecho, en ese entonces fue el impago soberano más grande, incluido los intereses, eran como $100.000 millones en deudas. Muchos acreedores, la mayoría los poseedores, tenedores de los bonos, fueron a los tribunales de Nueva York, y muchos de ellos obtuvieron sentencias no contra la República de Argentina, pero no tenían la capacidad de hacer mucho con esta sentencia, porque es fácil obtener una sentencia contra un soberano, pero es muy difícil el poder hacer un recaudo sobre esa sentencia. Y eso es uno de los motivos por los cuales los acreedores pueden estar inclinados o incluso estar motivados a negociar una de estas reestructuraciones de deuda soberana por fuera del tribunal. Ahora, la mayoría de los acreedores en el caso de Argentina decidieron el poder trabajar con Argentina y poder negociar una reestructuración. Y podemos ver que el primer plan de reestructuración que fue aprobado por los acreedores en el 2005 tuvo aproximadamente 70 o 75% de los acreedores aprobaron el plan, y eso es un umbral bastante bajo, ¿no?, para una aprobación de acreedores de uno de estos planes, porque eso quiere decir que aproximadamente el 25% de los acreedores no han aprobado, y ellos pueden estar libres para demandar a Argentina. Y bueno, y luego en el 2010 ellos emitieron un segundo voto, y en ese entonces podemos ver que los acreedores que aprobaron adicionales subieron a un 90%. Bueno, desafortunadamente para Argentina, pudimos ver que hubo este tipo de problemas clásicos de deuda soberana, es que habían acreedores en holdout que no estaban de acuerdo con los términos del plan de reestructuración que desarrolló Argentina, y ellos eran un grupo de hedge funds, algunas personas los llaman los fondos buitre, pero eran fondos asociados con asociados. Ellos
ellos llevaron a cabo una litigación muy contenciosa y muy agresiva contra Argentina que duró aproximadamente un año. Ellos tenían bolsillos profundos, así que podían permitirse ese tipo de litigio. La mayoría de los acreedores no tienen ese tipo de recursos y por tanto ellos van a estar propensos a negociar con estos soberanos, pero estos hedge funds dijeron que no y bueno, después de muchos años tuvieron un gran pago cuando Argentina finalmente pudo llegar a un acuerdo con todos estos acreedores, pero lo que está en la mitad de estos acreedores tratando de hacer valer su existencia contra los soberanos son los varios tipos de inmunidades que están disponibles para los soberanos. Por ejemplo, tomemos el caso de la República de Argentina. Y yo no quiero enfocarme en Argentina, pero es lo que llamamos uno de los no pagadores en serie, ¿no? Porque han estado sometidos a impagos muchas veces durante su historia. De hecho, la última vez que estuvieron un impago fue en mayo del 2020. Y bueno, eso fue su noveno impago soberano, lo máximo para cualquier soberano. Digamos que en el caso de Argentina, digamos que tengo una sentencia, yo tengo un acreedor, tengo una sentencia en contra de Argentina y digamos que yo estoy en los Estados Unidos. Y yo conozco lo que es lo que es la propiedad raíz en Washington D.C. Yo sé que los argentinos tienen una embajada muy bonita en Massachusetts Avenue que vale una buena cantidad de dinero. Eso sería bueno si yo pudiera adherir ese activo. Pero como soberano, las embajadas están protegidas y lo mismo los consulados así que es muy difícil encontrar activos de un soberano en el extranjero, a no ser que el soberano sea parte de operaciones comerciales. Otro ejemplo que salió en el caso de la Argentina es que la Corte de Apelaciones de Nueva York para el segundo circuito es que algunos acreedores trataron de incluir las reservas foráneas de Argentina que las tenía el Federal Reserve Bank de Nueva York. Trataron de hacerse con ellas y bueno, en ese caso el tribunal dijo que mientras el Banco Central llevara a cabo operaciones de Banco Central bonificadas poniendo esas reservas en el Federal Reserve Bank de Nueva York, ellos eran inmunes de ese anexo. Por tanto, ustedes pueden ver que puede ser muy difícil el poder identificar los activos que puedan ser anexados, incluso si se tiene una sentencia contra el soberano. Podemos ver que la deuda soberana es diferente a lo que es la reestructuración de la deuda corporativa en muchos aspectos, y uno es que tiene una implicación social mucho más amplia de lo que es la reestructuración de la deuda soberana. Podemos ver que esta reestructuración de la deuda soberana puede afectar el bienestar social de los ciudadanos de una nación. Por ejemplo, si podemos ver que el plan de reestructuración genera que el acreedor traiga ese presupuesto y lo balance reduciendo la pensión de sus pensionados, eso va a afectar a los pensionados, los cuales estaban contando en que esas pensiones se les fueran abonadas. Y esto es otro enfoque común para lo que es los planes de reestructuración de la deuda soberana, que es reducir los subsidios, tales por ejemplo el subsidio al combustible a los ciudadanos de una nación. Bueno, claro que eso puede proteger el dinero soberano, que puede ser uno de los objetivos claves del plan de reestructuración, porque les puede permitir balancear un poquito más su presupuesto, pero recortar algo así como los subsidios al combustible es algo que puede ser bastante doloroso para los ciudadanos de una nación.
Entonces, por ejemplo, este plan de reestructuración de la deuda puede tener implicaciones que pueden afectar mucho el tejido social de una sociedad y de manera similar también pueden haber implicaciones políticas. Podemos ver que los temas que se discutieron o que se cubren durante un plan de reestructuración de deuda soberana puede ser enfoque de un debate político bastante intenso. Y por tanto, la reestructuración de la deuda soberana también puede tener un efecto bastante marcado en lo que es las políticas económicas de un país, porque podemos ver que el plan de reestructuración de la deuda soberana que se acuerda por los soberanos, especialmente lo que se acuerda con el FMI, puede estar enfocando y su objetivo inicial tiene que ser restaurar la sostenibilidad de la deuda del soberano. Pero al hacer esto, el plan puede de tratar de restaurar un equilibrio de la economía del país, pueden estar tratando de reducir el déficit presupuestal o pueden estar tratando de fortalecer la moneda del país que puede estar siendo sometida a una devaluación, o el plan puede ser el reducir la inflación, evitar que se acelere. Pero bueno, todo esto tiene un impacto en lo que puede ser la dirección económica del país. Y podemos ver que las intenciones pueden ser muy buenas por parte de algunos de los acreedores, ya sea el FMI o sea un acreedor privado, pero a veces el tomar pasos en políticas tales como los que acabo de mencionar es algo que puede ser contraproductivo. Para decir, por ejemplo, yo ya mencioné el caso griego hace unos cuantos minutos, pero en Grecia fue obligado por sus acreedores oficiales, los cuales involucraban en estas instituciones europeas más el Fondo Monetario Internacional. Ellos fueron obligados a tomar y adoptar muchas medidas austeras y Grecia ya estaba en una recesión, así que estas medidas de austeridad quitó más dinero de la economía, quitó dinero adicional y generó un efecto de contracción muy marcado en la economía. No todos los pasos que se recomendaron por las autoridades oficiales y los acreedores eh, tenían efectos positivos en la economía en el largo plazo, específicamente en términos de crecimiento. Y hay algunos economistas que son muy críticos de algunas de las políticas que han sido recomendadas como Joseph Stiglitz de la Universidad de Columbia en Nueva York. Él es uno de los exponentes de esta opinión. De nuevo, estos cambios en la política económica, por ejemplo, en el caso de Grecia, se puede convertir en un gran debate en 2010 o en esa década. Cada vez que el Parlamento griego se le pedía al Parlamento que le pedía el sector público, los países europeos, el FMI que adoptaran algunas de estas medidas de austeridad. Había muchas manifestaciones en la parte central de Atenas, en la plaza Sintagma. Entonces ahí estaba, en un lado, el Parlamento allá arriba en Atenas, que estaba adoptando estas medidas, y se veían también las manifestaciones en las calles. Y había mucha violencia también asociada a muchas de estas manifestaciones. Ahora, ha habido esfuerzos para reformar esos mecanismos de negociación de deuda soberana. El ejemplo principal de esto fue el SDRM, que son los mecanismos de negociación de deuda soberana del FMI, que establece un marco legal
para los soberanos. Hubo propuestas iniciales al inicio de los 2000, la década del 2000, que hablaba de opciones de moratoria para los soberanos y también establecía algunas prioridades de financiación y permitía algunas fuentes privadas de capital para financiamiento. También hablaba de la votación de mayorías y resolución de disputas, pero este mecanismo no tuvo muy buena bienvenida. Hubo mucha oposición del gobierno de Estados Unidos. Esto fue bajo la administración de George W. Bush. Y el Departamento de la Tesorería se oponía mucho a esto. Eh, eh, de, Dijeron que los contratos tendrían que ser la prioridad y que no deberían interferir en las vidas contractuales de los acreedores. Los participantes de los mercados, inversionistas, los tenedores de bonos también se oponían. Entonces, nada ha ganado tanta tracción en años recientes. Quizás estemos yendo hacia una nueva era, como lo voy a discutir en los próximos minutos. Quizás va a haber algún interés renovado en este tipo de mecanismos. Esto fue lo que llamamos el abordaje de estatutorio. Ahora, el Departamento de Tesorería del FMI impulsó lo que se llama un abordaje contractual, y esto se enfoca en los contratos de deuda que hacen los soberanos. Básicamente, esto en términos sencillos se enfoca en las cláusulas activas de recaudo, y lo que estas hacen es que introducen unas votaciones de mayorías para la aprobación de planes de reestructuración de deuda soberana. Anteriormente, la mayoría de estos contratos de deuda soberana, tales como los contratos de bonos de Nueva York, requerían una aprobación del 100% unánime de los acreedores para cambios de los términos de pago. Por ejemplo, la cantidad de capital, el monto de capital o la tasa de interés o los planes de pagos. 100% de aprobación. Y esto empoderaba a los holdouts, porque si había holdouts o acreedores holdout, estos podían impedir o podían oponerse a estos planes de reestructuración. Pero estas cláusulas de acción colectiva se pueden complicar un poco, entonces no voy a entrar en tanto detalle, pero básicamente suministran unas opciones de mayoría, como el 66% de los acreedores que aprueben el plan o el 75% de acreedores que aprueben el plan. Eso se mide dependiendo de la deuda pendiente. Bueno, eso es una medida y se ha adoptado ampliamente por algunos soberanos que están ahora emitiendo deuda. Hay un problema, y es que hay mucha deuda pendiente, vencida, que está bajo las cláusulas antiguas de este requerimiento de consentimiento unánime, y estos instrumentos de deuda aún están sujetos a este abordaje. Un último abordaje para estas reformas, y también hay otras propuestas, pero voy a hablar de estos contratos. Y el que sigue es un mecanismo para la resolución de disputas, ya sea por arbitramiento o por mediación. De hecho, uno de mis colegas, el profesor Christoph Pallas, y me refiero aquí a una propuesta para un tribunal de reestructuración de deuda soberana. Ahora, vamos a hablar acerca del panorama actual y cómo esto afecta a la reestructuración de deuda actualmente. Primero nos vamos a hablar del efecto después de la pandemia, o de las consecuencias de la pandemia. Como saben ustedes,
Desde, desde la última crisis financiera en 2008-2009, la economía global estaba relativamente estable, había tasas de interés muy bajos, algunas veces negativos, las tasas de interés real, también había mucha liquidez. Y esto era muy bueno para los países como Colombia y otros mercados emergentes, porque los inversionistas que estaban buscando rendimientos más altos no lo podían encontrar en Europa o en Estados Unidos, entonces iban a los mercados emergentes buscando estos rendimientos superiores. De igual manera, desde el punto de vista geopolítico, ha habido relativa estabilidad por algunos años. Entonces, al comienzo de 2020, parecía que las cosas iban por buen camino, pero había una estabilidad relativa desde el punto de vista económico y geopolítico. Pero como saben ustedes, las cosas cambiaron dramáticamente, empezando en esencia en marzo de 2020 debido a la llegada de la pandemia. Y como saben ustedes, aquí en Colombia, y es cierto en todo el mundo también, muchas economías entraron en modo de restricción. Y esto hizo que la economía global se fuera abajo. Y desde el punto de vista geopolítico, si bien teníamos una estabilidad relativa geopolítica por varios años, todo cambió, todo cambió. En febrero de 24 de este año, cuando Rusia invadió a Ucrania. Este se considera que ha sido la guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y vemos las consecuencias de esta guerra en Ucrania a medida que sigue avanzando. Ahora, la pandemia tuvo algunas o varias consecuencias adversas global. Puso a los soberanos en posiciones muy precarias, hubo muchas restricciones financieras, los gobiernos tuvieron que hacer gastos no anticipados, no planeados en atención de emergencias de salud y también de estímulos económicos para lograr esfuerzos de estímulo. Las economías emergentes no tuvieron este beneficio. Muchas de las economías emergentes, como dicen los economistas, no tenían ese espacio fiscal económico para hacer estos ajustes. Tuvieron que entonces pedir prestado en los mercados internacionales. Muchas economías emergentes prestaron algunas sumas sustanciales, y muchas de estas economías entraron en la pandemia ya con altas deudas. Pero en 2020, o si bien 2020 fue probablemente uno de los peores años para las economías emergentes por muchas décadas, hubo un crecimiento negativo de menos 2% en muchas de ellas. En 2021 vimos un año de un crecimiento de más del 6%. Y esto, cuando inició en 2022, las expectativas eran que iba a haber un crecimiento pronunciado, continuo. Al inicio del año 2022, las instituciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial proyectaban crecimientos del 5%, pero después de la invasión de Ucrania, la situación completa cambió y el FMI y el Banco Mundial han empezado a bajar las proyecciones de crecimiento de las economías emergentes. En julio el FMI puso 3.6 y el Banco Mundial lo puso en 3.4%, de nuevo comparado con la proyección al comienzo del año, que era del 5%. Y deberíamos tener una nueva proyección
de algunas de estas instituciones internacionales en muy poco tiempo. Vamos a ver entonces si siguen proyectando ese crecimiento negativo para 2022 o en esa tendencia bajista. Una consecuencia principal de la guerra en Ucrania fue que hubo un precio más alto para los seguros de las commodities importadas como petróleo, fertilizantes, granos, y las economías emergentes como resultado han estado confrontando inflaciones muy altas, las más altas desde la crisis financiera de 2008. La Reserva de Estados Unidos y otros bancos centrales han estado ajustando sus tasas de interés. La Reserva Federal recientemente aumentó la tasa en 75 puntos básicos. El Banco de Inglaterra 50 puntos básicos. Hace un par de semanas el Banco de Canadá también la subió en 75 puntos básicos. Esto es un aumento bastante significativo en tasas de interés. Ahora, hay dos implicaciones principales para las economías emergentes. Cuando hay tasas de interés más altas y hay algunas divisas debilitándose, que fue otra consecuencia. Cuando tenemos tasas altas y divisas debilitadas, esto hace que sea más difícil para los mercados emergentes, soberanos y corporativos y que paguen su deuda para estos prestamistas, porque la deuda de los corporativos o soberanos se basa en una tasa flotante, en otras palabras, una tasa variable, y si suben las tasas de interés se hace más costoso repagar la deuda. Y luego, si las divisas se han debilitado y los prestamistas, digamos, están en dólares o el préstamo está en dólares, se hace más difícil todavía repagar esa deuda denominada en divisas. No puedo dejar pasar, referirme a China. La economía china se ha desacelerado también este año. El gobierno chino proyectaba un crecimiento de 5% para 2022 y este es uno de los primeros años que van a fallar ese objetivo, y esto también se debe, o eso se debe a las restricciones de COVID-19. Aún recientemente en China, también en ciudades grandes como Shanghai, Beijing, y también en la reducción, desaceleración del mercado de la finca raíz en China. Por ejemplo, Evergrande, que es un desarrollador muy grande, ha tenido problemas financieros muy importantes últimamente. Ahora, las economías emergentes, debido a la invasión de Ucrania, han estado afrontando varios problemas. Cada vez tienen menos reservas, tienen más déficits de pagos, se está fugando la inversión extranjera, entre otros. Y esto tiene un impacto en la calidad de la vida de los ciudadanos. Hay cada vez menos medicinas, alimentos, combustibles. Y esto nos lleva a una crisis energética para unos países y alimentaria para otros. Muchas de estas economías se han vuelto muy vulnerables. No voy a hablar de todos estos hechos y cifras, pero el Banco Mundial, por ejemplo, ha estimado que 60% de los países de bajos ingresos están actualmente en emergencia por deuda o están en riesgo de emergencia por deuda. Y algunos observadores están proyectando que actualmente se va a asimilar mucho a la deuda de crisis de las economías de la década de los 80, que fue una época terrible para los países en vía de desarrollo. Un país
que ha sufrido todas estas consecuencias y ha estado en los titulares es Sri Lanka. Sri Lanka fue el primer soberano que entró en impago por muchos años, 20 años aproximadamente. Sus reservas de divisas se acabaron en su totalidad. Esto está conectado con una crisis política. A inicios de septiembre llegaron a un acuerdo preliminar con el FMI para desembolsar 2.9 billones en préstamos, pero es una situación bastante inestable que tiene Sri Lanka. Egipto está sufriendo principalmente porque dependían mucho de Ucrania y Rusia para la importación de trigo, y con el cierre de los puertos que son parte o como consecuencia de la guerra, esto ha interrumpido el flujo de sus granos del trigo, y hay mucha escasez, hay inflación en Egipto a niveles muy altos, y aún están discutiendo y negociando con el FMI. Pakistán es otro país que está confrontando desafíos de deuda soberana bastante significativos. Recientemente fue la primera vez que entraron en impago de tasas. Tienen alta inflación, tienen cortes de energía, y como han visto en las noticias ustedes, tienen estas inundaciones también muy graves en todo el país. Recientemente recibieron un desembolso del FMI por $1.000 millones. Fue parte de la negociación que hicieron con el FMI hace unos años, que fue un paquete de $6 millones, y el FMI no entregó toda esta financiación en ese momento, pero lo hicieron en su momento. Ahora también están negociando con otros países, Japón, China, para ver si ellos también pueden aportarles financiamiento adicional en su necesidad actual. Voy a hablar rápidamente acerca de dos países latinoamericanos importantes, los cuales han tenido que atravesar muchas emergencias soberanas. Uno es su vecino, Venezuela, y el otro es Argentina. Venezuela, ellos tuvieron incumplimiento con sus bonos en otoño del 2007. Tiene aproximadamente 150.000 millones de deuda pendiente. Es la deuda de la República de Venezuela y PDVSA, que es la empresa estatal, ¿no? Porque eso es raro, porque generalmente es la deuda del gobierno soberano, pero aquí en este caso tenemos dos deudores importantes, y tienen ellos tienen bonos, ellos también tienen arbitrajes, que estos son partes que tienen sus activos en Venezuela expropiados, ¿no? Y esto nos retoma al régimen de Chávez. También tenemos que hay instituciones multilaterales, también vemos que hay partes como pueden ser aerolíneas extranjeras que tuvieron los pagos por parte de Venezuela bloqueado para que Venezuela pudiera mantener su cambio. Y también tenemos a los acreedores importantes, que son China y Rusia, y generalmente tuvieron exposiciones grandes a Venezuela. Rusia ha trabajado con su exposición, pero yo pienso que lo de China sigue siendo importante, y eso podía introducir un elemento geopolítico a la reestructuración de la deuda, y una reestructuración de la deuda en el horizonte inmediato. Por tanto, la diversidad de los acreedores y la gran cantidad de acreedores va a hacer que cualquier reestructuración de la deuda en Venezuela sea algo muy difícil y complejo, e incluso un poquito desordenado. Venezuela tiene que enfrentar múltiples crisis, como ustedes saben. Podemos ver que tiene una crisis humanitaria que ha generado la salida de venezolanos a países como Colombia, Ecuador, y etcétera.
Y también podemos ver que la economía está derrumbándose desde el 2014. Ha perdido por lo menos 2/3 o incluso 3/4 de su PIB y en años recientes. Y eso es, simplemente piense que la economía, digamos que es una cuarta parte de lo que era esta mayor contracción de una economía en tiempos de paz que alguien haya visto. Nosotros tenemos las sanciones de Estados Unidos con Venezuela que complica todo aún más. Y bueno, parece ser que hasta que Maduro no se vaya, tampoco va a haber una reestructuración posible, porque el régimen de Maduro no va a hacer los cambios en política que se requieren para inducir a que los acreedores entren en una reestructuración. Incluso si hay un cambio en el régimen, podemos ver que la reestructuración de la deuda no va a estar en la parte principal de la lista, porque tienen que lidiar con una crisis humanitaria argentina. Yo ya les mencioné que ha tenido incumplimientos continuos y que hay 2 partes de la historia reciente de Argentina. En agosto del 2020 ellos llegaron a un acuerdo con los tenedores de los bonos extranjeros asociados con todos sus miles de millones de deudas, y eso se consideró un paso importante para Argentina, pero aún así tenían que negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenían como aproximadamente 45 mil millones de dólares pendientes, de deuda pendiente, y de hecho eso fue la autorización de préstamo más grande en la historia del IMF. Se autorizó un préstamo por 57 mil millones de dólares pero en 2019 yo sé que es bastante. 45 mil millones fue algo que se emitió, ¿no?, bajo ese préstamo. Pero bueno, finalmente llegaron a un acuerdo con el FMI a finales de marzo, unos días antes de que Argentina hubiera caído en impago por miles de millones en deudas a la FMI. Por tanto, fue una refinanciación de esa deuda antes de que entrara en cumplimiento. Bueno, voy a mencionar otros puntos candentes en Latinoamérica, y esto está basado en una calificación de grado no inversión para estos países. Tenemos a Ecuador, y también vemos que ellos tienen C con una perspectiva negativa de Moody's, así que eso es un territorio especulativo. Belice es muy similar, tiene CA3, y ellos acaban de hacer una reestructuración hace un año. Por tanto, vamos a ver qué sucede en Belice. También tenemos a Surinam, y también tenemos a El Salvador y a Barbados. Todos tienen las calificaciones bajas. A mí se me preguntó cuál es la situación de Colombia con relación a su deuda soberana, y simplemente quiero mencionar unos hechos breves, pero esto requeriría un análisis mucho más profundo. Colombia tenía aproximadamente 175 mil millones de dólares de deuda. En junio del 2022 la deuda al PIB era del 60%. Está en la superficie, no se ve muy preocupante, pero podemos ver que esas cifras no necesariamente cuentan toda la historia. Podemos ver que Colombia tuvo una calificación de Baa2, que es una de los grados de inversión más bajos. Por tanto, vamos a ver qué sucede. Ustedes saben mucho más acerca de la situación político-económico de Colombia que yo. Y bueno, claro está que los gobiernos aquí en Latinoamérica quieren evitar una repetición de lo que es la crisis de la deuda de 1980 que enfrentaron, que se llama como la década perdida. Y aquí fue cuando las economías se deterioraron de manera significativa durante este periodo. Podemos ver que hubo una alta tasa de desempleo y bueno, el crecimiento estuvo estancado, incluso hubo un crecimiento negativo, etcétera. Los países en esta región quieren evitar ese destino, ¿no?, una vez más.
Bueno, ahora quiero mencionar dos temas de lo que yo llamo temas emergentes y nosotros hemos visto evidencia de esto esta semana con el huracán Ian. Bueno, el primer tema es el cambio climático y eso es un tema que todos necesitamos tener en mente y es algo que va a tener implicaciones importantes para los soberanos, ya sea por una inundación en Pakistán, ya sea por una sequía en África o la desertificación, la intensificación de los huracanes en el Caribe, tal como lo que acabamos de ver con Ian. Podemos ver que cómo se incrementa el nivel del mar, lo cual va a afectar la viabilidad financiera de las islas. Un desarrollo positivo puede ser el Debt for Nature Swaps. Esto lo hizo Belice hace un año, en donde los acreedores acordaron dar una cierta parte, ceder una cierta parte de su deuda para que en cambio de que Belice se comprometiera a preservar sus arrecifes oceánicos. Así que para esos esfuerzos de conservación marina pudieron obtener un perdón de la deuda, ¿no?, por parte de sus acreedores. Bueno, obviamente tengo que mencionar a China. China es un acreedor de muchas de las situaciones de deuda soberana actual en los mercados emergentes y países en desarrollo, y de hecho es el acreedor bilateral más grande para estos países. Pero China en el pasado no ha trabajado en estas situaciones de multiacreedores, donde tenemos tenedores de bonos y bancos de desarrollo multilateral y el FMI y otros acreedores, ¿no? Y entonces están como en el Club de París de los acreedores bilaterales. El tema de la transparencia es algo que preocupa mucho, ¿no?, a la gente, ¿no?, cuando se involucra en la reestructuración de la deuda. Y bueno, muchos de ustedes conocen muy bien las iniciativas de China, de sus iniciativas de infraestructura globales, pero muchos de esos proyectos se han salido de cauce. Podemos ver el puerto que hubo en Sri Lanka, Hambantota. Sri Lanka no pudo pagar la deuda, así que para poder perdonar la deuda, China tomó un préstamo de 99 años sobre el puerto. Y bueno, y hay otros proyectos que han tenido problemas porque no han estado generando los réditos o han habido problemas en la construcción y también se han excedido los costos de la construcción. El corredor económico de China, de Pakistán, también el ferrocarril. Podemos ver la autopista parcialmente construida de Montenegro. Entonces, pues es un proyecto grandísimo. Mucha gente se pregunta si Montenegro de verdad necesitaba la autopista. Bueno, se me acabó el tiempo, pero bueno, que se me acabó el tiempo. Creo que cubrí todo lo que tenía que cubrir. No sé si hay tiempo para preguntas, pero voy a parar ya. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor. Okay, now we have the pleasure of inviting you for a coffee break. Please be back at 10:30 to be able to initiate the talk about efficiency in transitory measures. So break for 30 minutes.